de Cádiz le dedica algo así como 10 o 12 artículos. Y lo primero que hace es decir, esto que dice, se pondrá ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga que haya, no pudiendo dejar de haberlo en los que por sí o en su comarca lleguen a 1000 almas, y también se le señalará el término correspondiente. Lo primero que tenía que hacer las Cortes de Cádiz es racionalizar la estructura territorial del Estado. Un problema que todavía no hemos conseguido resolver completamente, pero que a estos niveles, primero municipal y luego provincial, sí se resolvió a lo largo del siglo XIX. Nos falta el tercer escalón, que sea lo que Dios quiera. Entonces, los ayuntamientos, tendría que haberlo en todos los pueblos de más de 1000 habitantes, tenían que estar compuestos por alcalde o alcaldes. Unas veces, según el número de habitantes, habría un alcalde o 2 alcaldes. Regidores, que serían lo equivalente a los actuales concejales, y procuradores síndicos. En la Constitución de Cádiz se habla de procuradores síndicos. En otras leyes del siglo XIX se habla de procuradores del común. Eran como una especie de fiscales de renta, es decir, unos señores cuya preocupación tenía que ser las cuentas del municipio y la financiación, el control del ayuntamiento en relación con los aspectos financieros. Los cargos duraban un año, es decir, no como ahora, que duran 4 años. Y entonces todos los años, en el mes de diciembre, creo que era el primer domingo de diciembre, se tenían que reunir los ciudadanos, y los ciudadanos elegían en función del número de habitantes a electores, y esos electores se tenían que reunir otro domingo de diciembre, de tal manera que no podían salir de la reunión hasta que se hubieran puesto de acuerdo en determinar quiénes tenían que ser el alcalde o alcalde, los regidores y los procuradores síndicos. No había campañas electorales, porque los cargos eran cargos obligatorios. Estos señores, los electores, decidían, y además tenían que hacerse por mayoría absoluta. Alcalde fulanito, regidora fulanito, había una horquilla, me parece que era entre 3 mínimos y 17, creo que eran los máximos en las ciudades más importantes. Y entonces ellos tenían que ponerse de acuerdo, y los que eran nombrados, pues no les quedaba más remedio que aceptar. En algunas leyes se establecía una especie de tablas para, digamos, poder no aceptar. Por ejemplo, los mayores de 60 años, los ordenados insacres, no sé qué, y allí decían los que podían, pero los que no tenían que aceptar por narices, porque además no se cobraba. Era lo mismo que existe la carga de que hay que pagar los impuestos, pues ejercer como alcalde o como procurador o como regidor, pues era algo absolutamente necesario, que no había más remedio que hacer así. Con este sistema se establece la uniformidad frente a lo que había antes. Antes eran galimatías, en cada ciudad era distinto, según los pueblos, según las cartas, Entonces, uniformidad, representatividad, que en las Cortes de Cádiz era una auténtica representatividad. Después, las leyes posteriores, la representatividad la restringen mucho por lo llamado sufragio censidario. No podía votar todo el mundo. Votar los llamados mayores contribuyentes, o los que acreditaban que tenían un estudio, no sé qué decir, fueron cambiando los criterios, pero prácticamente durante todo el siglo XIX, salvo en algunas leyes impulsadas por los progresistas, la mayor parte de las leyes, que eran de carácter moderado, se llamaba el equivalente a lo que podríamos llamar hoy conservadores, pues estos señores nunca admitieron un sufragio universal. En este primer momento de las Cortes de Cádiz sí, pero el problema es que esto no se llevó a la práctica. Sí. Si lo hicieron en algún pueblo, pues lo harían, pero la mayor parte no hubo tranquilidad suficiente, ni periodo de vigencia suficientemente largo para que esto funcionara así. Y centralización, eso sí. El siglo XIX en España es el siglo de la centralización. Pero fijaros, la centralización, que fue un principio de organización que se fue desacreditando conforme va pasando el tiempo, en este momento era, digamos,
permitidme la expresión, lo que molaba. Cuando se produce en Francia la Revolución, hay un autor que es de esta época, poco más o menos, ya en el siglo XIX, que se llama Corneille, que decía: la centralización es el gran descubrimiento de la revolución que Europa nos envía. ¿Por qué? Pues porque la centralización se unía a la idea de unidad y a la idea de igualdad. Frente a las situaciones del antiguo régimen que se caracterizaban por los privilegios, las noblezas, las exenciones, por ejemplo, yo qué sé, ¿quién pagaba los impuestos? El tercer Estado, el pueblo. La nobleza no pagaba, el clero no pagaba, y entonces cuando llega la revolución, la primera vez dice: aquí igual todo el mundo, y leyes iguales para todos, y los principios acordados, los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. El camino de la igualdad era la centralización. Leyes, unas, pocas y uniformes para todos. Nada de estatutos para... yo estatuto de nobles, yo estatuto de mi pueblo. No. Leyes únicas, uniformes, que se daban en el centro, en Francia, en París, y esas leyes había que llevarlas tal y cual se daban por la asamblea o por el parlamento o por quien fuera, hasta el último rincón del pueblo. Y entonces lo que había que hacer era una especie de red de agentes jerarquizados que iban desde, primero, el legislador, pues el gobierno, sometido por supuesto completamente, rígidamente al mandato de la ley. A nivel regional, en Francia, los prefectos. Aquí en España primero se llaman los jefes políticos, después se transforman en gobernadores civiles, y después los alcaldes. Los alcaldes eran individuos de los ayuntamientos, y eran elegidos por los ayuntamientos, pero los alcaldes eran fundamentalmente subordinados de los jefes políticos, de unos señores cuya misión era que la ley se cumpliera exactamente igual en todas partes. Y por tanto, la centralización se consideraba como un asunto realmente importante. Ahora resulta que cuando hablamos de centralización se hace con una especie de sentido despectivo. Centralista, centralismo. Bueno, la historia es así. La centralización tuvo su momento, la centralización tuvo sus fracasos también, y lógicamente pues, se produce el pendulazo histórico y las cosas cambian, ¿no? Pues yo no sé si voy a intentar, porque estoy empezando y a este paso estamos aquí hasta la madrugada. Voy a intentar ir pasando ahora. Pero, por tanto, uniformidad, representatividad, centralización. Y los ayuntamientos, esos grupos de personas, que fundamentalmente eran los regidores, presididos por los alcaldes o por los jefes políticos, lo que tenían que hacer era preocuparse de asuntos menudos. Es decir, desde las Cortes de Cádiz prácticamente hasta la ley del régimen local franquista de 1945, los ayuntamientos se les considera como corporaciones económico-administrativas. Corporaciones administrativas. Tienen absolutamente prohibido cualquier tipo de acción política. Y durante todo el siglo XIX, en los tratados de derecho administrativo se dice que los poderes de los pueblos son poderes cuasi familiares. Es decir, no es político. Lo que hacen los ayuntamientos no es política. Hoy hablamos de autonomía. Autonomía, y el Tribunal Constitucional dice: autonomía significa poder, y los pueblos tienen derecho a ejercer poderes en relación con los asuntos. En aquella época nada de esto. Simplemente eran unos ámbitos, pues arreglar los caminos, los hospicios, administrar que la iglesia no se cayera, 4 o 5 cosas que eran lo que tenían que hacer los pueblos. El ámbito del poder municipal era un poder absolutamente reducido a lo que Colmeiro, un gran administrativista de mediados del siglo XIX, decía: los poderes de los pueblos son unos poderes, decía, ni son de familia ni son de sociedad. Es decir, no es poder público, es una cosa que está ahí, porque fijaros vosotros, en las ideas estrictas de la revolución, los pueblos no tenían mucho sentido. Es decir, la política se hacía entre el individuo y el Estado, y los pueblos fueron una especie de mal menor, que no hubo más remedio que aceptar, justamente porque la realidad se impone a través de que existían las relaciones de vecindad. Bien, pues ese fue el esquema que nos trajeron las Cortes de Cádiz.